no tiene condición, no tiene final. Su amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Dios te bendiga mucho. Buen día. Dios te bendiga mucho. Te invito a tomar tu asiento. Es una mañana maravillosa. Antes de compartir el tiempo de la ofrenda, queríamos mostrarle un video. ¿Hay un video? ¿Sí? ¿Del día miércoles? ¿Sí? Un propósito perfecto y vos y yo podemos cumplirlo. David escribe una canción, el Salmo 139, y pone que está anotado acerca de nuestra vida esto. Y en la canción anterior, el 138, dice que Jehová tiene un propósito en nosotros para cumplirlo. Es decir, nos pensó, nos diseñó y puso en vos y en mí lo necesario que podamos llevar adelante eso. Claro, como venimos hablando, consagrado se puede llevar. Ahora, nuestro carácter está compuesto de cosas de fábrica, nuestro temperamento, pero también de enseñanzas y vivencias, buenas, malas, cosas que hay que confirmar, cosas que hay que cambiar. Por eso estoy pensando en las palabras de Pablo, que está en Cristo, Dios hace todas las cosas nuevas. Vos y yo consagrados podemos llevar adelante lo que Dios está pensando. Miércoles a las 20 horas nos visita el pastor Bernardo Afranchino. ¿Cuántos lo conocen? ¿Todos lo conocen? ¿Sí? Así que bueno, el que no lo conoce va a tener la oportunidad de conocerlo. Es una gran bendición que pueda venir a visitarnos. Y si querés venir con algún familiar, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, traer a tu casa de bendición, ¿sí? Para que ese día sea una fiesta espiritual. Bien. ¿Entendido? Miércoles, 20 horas. Este miércoles. Vamos a la palabra de la ofrenda. Isaías 43, el verso 19. Conocida. He aquí que yo hago cosa nueva. Saldrá a luz. Pronto saldrá a luz, perdón. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los ríos generalmente tienen canales de otros ríos. O sea, la consecuencia de un río es por otro río, ¿sí? Terminan siendo brazos de otros ríos más grandes. Bueno, el Señor aquí dice que Él va a abrir un río donde no hay posibilidad de que haya un río. San Juan, 11, verso 39 y 40. Dijo Jesús: quitad la piedra.
quitar la piedra, Marta. Perdón, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estamos en una etapa donde sí o sí necesitamos una intervención netamente del Espíritu Santo. Dios va a abrir ríos donde no tiene lógica, donde no es posible que esto suceda. Y aunque tu economía y tus finanzas en estos tiempos tengan el estado que tenía Lázaro, que estaba muerto, 4 días muerto, Dios la va a resucitar. Dios va a hacer lo inesperado, lo que no estaba en tus planes, lo que no estaba en tus cálculos, en tus números. Va a aparecer algo de parte de Dios que va a cambiar tu realidad. Te invito a que te pongas de pie. Que extiendas tu sobre. Señor, en esta mañana, como dice tu palabra, abrirás camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor, esta semilla, Señor, la depositamos dentro del plan divino para que en el mundo espiritual se produzca un rompimiento y que desde esta mañana pueda cambiar el destino de nuestra economía, de nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Solo sé.
para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaremos. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Vamos ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaremos. Soy hijo de Dios. ¿Cómo dice? Soliste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaremos. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Gracias, Padre. Qué poderosa declaración que estamos haciendo. Porque somos adoptados. Somos hijos suyos. Señor, somos comprados por tu sangre. Somos coherederos juntamente con Cristo. Somos tus hijos, Dios. Somos tus hijos, Señor. Aún abre más mares delante de nosotros. Abre más mares, Dios. Señor, porque están abiertos. Porque claman a mí, dice Dios. Cría los hijos de marchar, Dios. Todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaremos. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pueden tomar asiento. Una mañana en la que Dios hace que se abran los mares, ¿sí? Delante de nosotros, hace que esa declaración poderosa de que somos sus hijos, de que somos sus hijos, de que somos comprados con su sangre.
Y quisiera saber si hay alguien acá en esta mañana por primera vez que nos está visitando. ¿Hay alguien por primera vez que nos está visitando? Si hay alguien que por primera vez está. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Como iglesia te damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Mira, ayer sentía que, viste, como en las películas, a veces uno corre de situaciones y como que cuando llega a la embajada del lugar donde está a salvo. Así estás, a salvo, ya estás en la mano de Dios, ¿sí? Así que bienvenida para siempre a esta casa, ¿sí? Te damos la bienvenida. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algo lindo que está pasando sobre nuestra ciudad. Estamos declarando, así como decimos somos hijos de Dios, estamos declarando también que estamos orando por la ciudad. Y yo quisiera, si ponemos un QR, nos estamos uniendo a través de este QR a una oración que se está haciendo sobre toda la Argentina. Toda la Argentina, cada persona está orando por su ciudad. Y si vos tenés ahí tu celular y querés escanear el QR, si pones la máquina de foto, podés escanearlo y bajar. Después va a estar más adelante el QR. Podés bajar, hay un formulario en el que vos decís, bueno, yo quiero orar por mi ciudad. Aunque sea una vez al día, voy a poner mi oración por mi ciudad. Aunque sea antes de los alimentos. Cuando ores antes de los alimentos, ponés la ciudad en las manos de Dios. Y la palabra rema que se está usando sobre toda la nación argentina es cuando los discípulos le rogaron a Jesús que se quedara en la ciudad. Le dijeron, te rogamos que te quedes en la ciudad. Y ese va a ser nuestro ruego, ¿no? Que te quedes en Varadero, que vengas y te quedes en Varadero. Nos comprometemos a orar todos los días por la paz de nuestra ciudad y por la bendición de nuestra nación. Así que el que quiere, yo ya estoy anotada, ya estoy orando por la ciudad, estoy orando por Varadero. Así que te invito a ir sumándote cada día. Y esto se ve, hay un mapa de la Argentina que cuando vos llenás el formulario se enciende una luz más sobre Varadero. Y esto es hermoso porque vemos toda la Argentina, pero vemos nuestras oraciones también encendidas sobre Varadero. Así que bueno, ahora sí, diciendo esto, me gustaría que me acompañen a la palabra del día de hoy. Que Dios me habló mucho de desarrollar los dones, ¿sí? El desarrollo pleno de los dones. Dios repartió dones sobre cada uno de nosotros, ¿sí? El don es un regalo de Dios, es una gracia inmerecida que Él determinó para cada uno de nosotros. Ese don que está en nuestras vidas viene de Él, viene del Espíritu Santo. Inclusive los talentos, que son las habilidades que tenemos humanas, las habilidades que pueden ser innatas o pueden ser adquiridas, esas habilidades también vienen de Dios. Por más que estén en nuestros genes, que tengan que ver con talentos humanos, también vienen de Dios, otorgadas para cada uno de nosotros. Ahora, en el libro de Pedro nos dice qué es lo que pasa, a quiénes se les dan, qué es lo que somos nosotros de esos dones y para qué están esos dones en nuestras vidas. Esos dones son regalos de Dios. Y Pedro dice a la iglesia que todos, como buenos administradores de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Qué maravilloso esto que nos está diciendo Dios. Primero que todos, ¿sí? Que todos recibimos un don. Al menos un don, dice que tenemos todos. Al menos uno, todos tenemos. Por ahí tenemos más. Pero ese don que recibimos todos los que creímos en el Señor, porque son... los dones son gracias especiales de Dios, facultades espirituales. No son solamente los talentos humanos, sino que es esa facultad espiritual que nos da Dios. No tiene que ver con un talento que está en los genes, sino con algo que viene del cielo directamente. Los talentos los da Dios y tiene que ver con nuestra genética, que puesta en un lugar determinado se va a desarrollar mucho más. Por ejemplo, todos conocemos que Messi tenía un talento, pero puesto en un lugar con la medicación, con todo el tratamiento que él necesitó, con todo ese ambiente, se desarrolló mucho más ese talento de lo que se hubiese desarrollado si no estaba puesto en ese ambiente. Ahora, los dones son
espirituales. Los dones son regalos directamente que vienen del cielo, es la facultad espiritual, es una gracia, un regalo especial de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué debemos ser? Administradores. Es que no son nuestros, es que Dios nos los da para administrarlos. ¿Y dónde? ¿En nuestra vida, en nuestra casa únicamente? No. Dice al servicio de otros, al servicio de la iglesia. Al servicio de otros, está diciendo la palabra. Los dones tienen que estar puestos al servicio, ¿sí? Así como, no sé cuántos vieron la película Cadena de Favores, cuando un favor va produciendo otro favor y otro favor y otro favor y otro favor. Así también sentía yo cuando leía esto, tendría que ser cadena de dones, ¿sí? Tu don me bendice, mi don te bendice, tu don bendice a otro. Y así poner en práctica el don que es de Dios, que nos hizo administradores para servir a los demás. Servir a los demás, pongan el don al servicio de los demás. El don que recibieron, ¿sí? Y nos recuerda que no es nuestro, sino que es de Dios y que lo recibimos y que tiene que estar en servicio hacia los demás. Todos los creyentes, al menos, tenemos todos un don. Los dones son otorgados por el Espíritu Santo para provecho de todo el cuerpo de Cristo, para servir a otros y para servir al cuerpo de Cristo. Esta es la función y la finalidad de cada uno de los dones de lo que nos dio Dios. En la NTV, en Mateo 4:9, fíjense que estamos hablando de servicio, y yo acá puse un texto cuando son las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, donde Jesús, en la primera tentación es sobre su cuerpo, convierte las piedras en pan, ¿sí? Sobre ese hambre que él tenía, convierte las piedras en pan. La segunda tentación es como diciendo, bueno, si te tirás de ese lugar, a los ángeles mandará, porque está escrito. La segunda tentación es hacerlo dudar de si Dios lo iba a cuidar o no. Y la tercera tentación tiene que ver con la adoración. Entonces el diablo lo lleva en el desierto a un lugar muy alto. Acuérdense de esta palabra servicio, los dones son para servicio. Y cuando lo lleva a ese lugar muy alto le muestra todos los reinos del mundo. Y de ese lugar alto le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús saca su espada, desenvaina su espada, que es la palabra de Dios, y le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y únicamente a Él servirás. Y yo digo, qué secreto y qué fuerza, porque con qué se rompió ya toda tentación. Con esta última se quiebra todo, se quiebra el poder del enemigo, porque el enemigo le dice, si postrado me adorares, el enemigo quería adoración. Y Jesús lo que le dice es, le redobla la apuesta. No le había hablado de servicio el enemigo le había hablado de adoración. El enemigo quería la adoración, pero Jesús le dice, no te voy a dar ni mi adoración ni mi servicio, porque está escrito que únicamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Se afloja toda tensión de toda tentación y ahí el Señor salió, si entró en el Espíritu, salió en el poder del Espíritu de ese desierto. Pero me asombra porque el diablo le había hablado solamente de adoración y Jesús le habló de adoración y de servicio, que no le pertenecían a Él, que le pertenecían a Dios. Entonces, cuando uno une este don que nos dio Dios, estos dones que nos dio Dios, que son puestos para el servicio de la obra de Dios, para el servicio de otros hermanos, también nosotros tenemos que decir, ¿no? Adoraremos a Dios y nuestro don, lo que Dios puso sobre nosotros, que es de Él, pero lo que depositó sobre nuestra vida va a estar al servicio de otros y al servicio de Dios, porque únicamente a Dios servirás. Este talento, este don que Dios puso, quizás hasta cierta edad de tu vida, hasta cierto momento, estaba en el mundo, estaba fluyendo para el mundo. No sé, algunos saben jugar al fútbol, otros saben cantar, otros saben realizar cosas de arte, otros tienen oficios específicos en talento, otros tienen don de sanidad, que es un don, otros tienen profecía, otros tienen el hablar en nuevas lenguas, en lenguas extrañas.
Pero ese don siempre tiene que fluir para Dios. Así como dijo Jesús, no solo que no te adoraré, sino que no te serviré, porque únicamente al Señor tu Dios servirás, dice la palabra de Dios. Y fue muy fuerte, porque en ese momento se quiebra toda tentación. Yo en esta mañana estoy sintiendo que si tu servicio está consagrado totalmente a Dios, y si sos capaz de decir, este servicio lo tengo únicamente para Dios, está consagrado a Dios, esto que soy, este talento, está consagrado a Dios. Y consagrado a Dios no significa que sea solamente acá en la iglesia, sino que sea consagrado a Dios también en tu trabajo, en tu escuela, que sea consagrado a Dios en la cancha de fútbol, que sea consagrado a Dios donde Dios te llamó, que sea consagrado a Dios. Eso es poderoso para vencer toda tentación, porque el enemigo huye. Porque el enemigo, cuando ve tu determinación, así como la hubo en Jesús, esa determinación tajante que dijo, no solo no te adoro, sino que tampoco voy a servirte. La palabra de Dios dice que únicamente a Él serviré. Cuando Él ve esa determinación, huye. Se termina toda tentación. Y si entraste en el Espíritu, salís de esa prueba en el poder del Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Salís en el poder del Espíritu. Adorarás al Señor tu Dios. La determinación de Jesús. Los dones no son para ciertos cristianos en base a sus méritos, ¿sí? No es que hay algo que podamos hacer para que, o que el Señor mira a la tierra y dice, bueno, mirá, a este le vamos a dar tal don, porque mirá lo que hace, mirá lo que sabe, mirá la persona que es. No, es que así son los regalos. Es que así es la naturaleza del regalo. El regalo de Dios, el don de Dios, don quiere decir regalo, la naturaleza es ser dado. Y ser dado por misericordia, por gracia. Porque Él, como Padre, nos regala ese don. Y esa naturaleza también tiene que estar en nosotros. Una vez que recibimos el don tiene que seguir con la misma naturaleza de ser dado. Así como nos fue dado, tiene que ser dado a otro para que se active esto en favor de todo el cuerpo de Cristo, en favor del reino, establezca el reino. Dice 1 Corintios 12, 7 al 11, yo acá lo voy a leer de la NTV, y dice, a cada uno se nos da un don, ¿sí? Para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de consejos sabios, palabra de sabiduría, ¿no? A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En la otra versión dice de ciencia, de conocimiento especial. A veces hay gente que sabe, vos estás pasando esto, y no tenía por qué saberlo. Sin embargo, tiene un don de ciencia, un conocimiento especial. A otros el Espíritu le da una gran fe. Hay gente que tiene una fe. Todos tenemos fe, sin duda. Si estamos sentados acá es porque algo se activó en cada uno de nosotros, hay algo en nuestro espíritu, hay una inteligencia espiritual, hay algo que está diciendo mi espíritu lo necesita a Dios. Todos por eso tenemos fe, pero hay un don que es de tener una gran fe, una gran fe. Capaz que vos estás diciendo, mira, ya localicé quién tiene los consejos sabios, quién tiene el don de sabiduría, ya localicé quién tiene el don de ciencia. Ya localicé de mi casa de bendición quién tiene el don de esa gran fe, ¿no? El poder para hacer milagros, la capacidad de profetizar. A otros le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros le da la capacidad de interpretar esos idiomas desconocidos y lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye estos dones, y solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y en esto, qué poderoso esto de decir, solamente Dios decide qué don cada uno debe tener. Porque no podemos pasar la vida esforzándonos en prepararnos en dones que Dios no determinó para nosotros. Y si Dios no los determinó, nos vamos a esforzar, nos vamos a frustrar, vamos a mirar a quien lo tiene y decir, no puedo llegar. Porque la palabra dice, y es clara, solamente Él decide qué don debe tener cada uno. Y Él lo determinó.
Y vuelvo a leer otra vez Primera de Pedro 4:10, cuando dice, cada uno recibe la manifestación del Espíritu por gracia. Por gracia. Fíjense que administradores de los múltiples dones, dice. Y fíjense que hay múltiples dones. En la otra versión dice de la multiforma gracia de Dios para con nosotros. De la multiforma, de que hay muchas formas de gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. De los múltiples dones que tenemos que saber identificarlos en nosotros, pero también en otros. Porque son hermanos que el Señor determinó que tenga ese don sobre su vida. Reconocerlos. Y decir, bueno, yo necesito que me bendigas con ese don. Y yo tengo un don que voy a bendecir tu vida. Así tiene que surgir también en las casas de bendición. El don que vos tengas tiene que ser para beneficio de quien está sentado al lado en tu casa de bendición. Se tiene que activar ese don. Y no decir, no, me callo porque no me animo, porque no es tuyo, porque no es nuestro, porque es de Dios. Y fue dado con un para qué, con un propósito. Fue dado para bendición del cuerpo de Cristo, para bendición de quienes te rodean. Y ese don que seguramente estás identificando y que capaz que muchas veces lo tapaste, lo escondiste, no te animaste, o estuvo ahí sin hacerlo crecer, sin hacerlo multiplicar, es el don que Dios te dice, yo te lo di. A todos nos fue dado una medida. A todos nos fue dado un don. Y es tiempo que como iglesia, y Dios me ministraba, activemos ese don, no lo escondamos. Sepamos que viene de Dios directamente. Y fíjense que aún, yo veía la otra vuelta en un reel de Messi, que él decía, esto es un don de Dios, un talento, algo de Dios, y él lo decía. Él reconocía que más allá que podía ser un talento, sí, que no tenía que ver con un don espiritual, sino con un talento, él reconocía que venía de Dios. ¿Y qué hizo? Lo hizo correr. Y así nuestras vidas también tienen que ser, no apagar los dones, sino dejarlos fluir, dejarlos crecer, porque son de Dios, son de Dios. La múltiple gracia, ¿sí? la múltiple forma, ¿sí? La multiforma gracia de Dios. Hay muchos dones, son dados para el bien común. Cada cristiano recibió uno. Los creyentes llenos del Espíritu están constantemente activos en el ejercicio de los dones. Los creyentes direccionados por el Espíritu están continuamente activando ese don. Porque entendemos que se trata de Dios, que se trata de que es un don que Dios puso en nosotros, que no es nuestro. Entonces se abre nuestro oído espiritual para escuchar. Ahora es momento de activar y de usar ese don con esa persona. Ahora es momento, ¿sí?, de que esa persona te está diciendo que tiene una enfermedad. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos el don o no? Cuando ponemos en práctica y cuando la palabra de Dios dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Realmente tenemos que decir, bueno, quiero ver que quizás el don está en tu vida y nunca se activó. Quizás ese don fue dado por Dios y nunca se activó por temor, por miedo, por vergüenza. Pero está como asfixiado, está metido ahí, acorralado. Y Dios te dice, no, es tiempo porque es mío, está en tu vida, pero es mío. Es tiempo de que lo saques afuera y que te animes y que ores por los enfermos. Y que te animes si hay una lengua distinta, porque hay algo a veces que nosotros tenemos que decirle a Dios que nuestra misma conciencia no sabe. Uno a veces dice el hablar en lenguas extrañas. Es que es una comunicación con Dios que a veces ni nosotros somos conscientes de que necesitamos hacer una oración. Entonces Dios nos direcciona a hacerlo en otra lengua, de una forma que solamente el cielo lo entiende, de una forma en que estamos orando por algo que ni imaginamos ni sabemos, pero que se está activando una respuesta. Entonces la forma de activarlo es realmente si está, no apagarlo, sino dejarlo fluir, dejarlo crecer. Tienen un propósito. ¿Qué dones poseemos o qué talentos poseemos? A veces hay que preguntarle a otras personas, ¿no? Es importante que nos hagamos algunas preguntas para identificar esos dones o esos talentos. ¿Obtengo algún resultado al hacer esta tarea?
Y hay gente que dice, mira, no sé cómo, pero yo estoy en la fila de un banco, estoy en la fila para hacer un estudio médico, estoy en distintos lugares y hay gente que me empieza a contar su vida, pero toda, completamente. Entonces, ¿será que en tu vida está el don de consejo sabio? Y que Dios te puso esa persona atrás en la fila del banco para que vos actives ese don, que hay una sabiduría especial para situaciones precisas que ya no es humana, que es divina y viene de Dios. Entonces, ¿qué resultado tengo al hacer esta tarea? ¿Tengo talentos o habilidades para hacer esta tarea? ¿Otras personas me confirman esto? Otras personas dicen, no sabés lo que vos me dijiste, la palabra que me diste. Entonces, eso es la confirmación de que Dios te está diciendo, déjalo fluir, que sea para bendición de otros, que sea para bendición del cuerpo de Cristo. Comencemos a trabajar en el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo bendecir toda la ciudad. Así como vamos a orar por la ciudad va a recibir bendición cuando esté la activación de dones. Cuando como el Señor hizo, que sopló aliento de vida sobre Adán, sopló sobre su vida y él cobró porque el hálito de Dios estaba sobre él. Así también le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti, avívalo. Que el fuego del don sea avivado, que el Señor sople sobre tu don. Y que si es de profecía, se empiece a activar, sea una temporada en la que Dios te activa en ese don. Y que si es de lenguas extrañas o si es de interpretación, que sea una temporada en la que Dios te activa en ese don. El don de servicio, el don de dirigir. Él te formó con su propósito y espera que desarrolles al máximo. Porque si ese don puede llegar a un 10, Dios espera que vos desarrolles al máximo ese don. No que digas, bueno, con un 7 me conformo porque apruebo. No. Que desarrolles al máximo el don que Dios te puso a vos. Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees o que otros poseen, sino que te enfoques en los talentos que Dios te ha dado. Porque hay gente que dice, yo quisiera tener esto, y no se está dando cuenta lo que tiene y lo valioso que es lo que sí tiene. Y está poniendo el enfoque en aquello que no tiene y que tiene el hermano. Entonces Dios dice, no te enfoques en lo que no está, porque Él lo determinó, Él lo puso sobre tu vida. No te enfoques en eso, enfócate en aquello que Dios puso en tu vida, que te apasiona, que tiene que ver con el don que Dios despertó en vos y quiere seguir despertando, en eso que te apasiona. A veces hay que preguntarse, ¿qué cosas me hacen llorar en la vida? ¿Sí? Cuando uno ve, qué sé yo, la otra vuelta escuchaba que una chica dice, yo cuando voy a las 7 de la mañana y veo jóvenes tirados y borrachos y yo me largo a llorar porque lloro porque se me quiebra el corazón. Entonces ahí hay un llamado a los jóvenes. ¿Qué cosas te hacen llorar? ¿Qué cosas te hacen orar? ¿Qué cosas te hacen reír de felicidad cuando ves que Dios las hace? Ahí está por ser despertado el don que Dios tiene para tu vida. Descubrir los dones y talentos y aprender a aceptarlos y a disfrutarlos, de modo que puedas desarrollarlos lo mejor posible. Aprender a aceptarlos significa, si son buenos, aceptarlos, ¿no? Porque vienen de parte de Dios. Aceptar ese don y no decir, no, Señor, pero vos te equivocaste conmigo, yo soy muy tímido para desarrollar este don. Aceptarlo y disfrutarlo. Si tenés el don de sanidad, cuando estés orando por alguien, decís, Señor, yo disfruto este momento. Yo disfruto que el don de Dios se está manifestando en mí. Disfrutarlo. Porque tiene que ver con tu propósito, con lo que Dios plantó en tu vida, con el llamado que hizo, con la asignación divina que te dio. Y vas a ver que lo podés disfrutar, porque ese don se empieza a fluir y empieza a bendecir a otros. Y del cielo, el Señor nos hace una sonrisa, como diciéndonos, nos pone esa luz verde, decir, estás cumpliendo el propósito, estás determinado a llevar adelante la asignación que puse. Disfrutarlo, aceptarlo. Cuando sentimos paz y gozo en la labor que hagamos en la iglesia o en el lugar que Dios nos ponga, más allá
de lo que signifique de que tengamos que hacer un esfuerzo, ¿no? Más allá de la demanda que esto tiene, pero cuando hay paz y gozo, quiere decir que ahí te puso Dios. Quiere decir que ese es el lugar donde tu vida va a bendecir a muchos. Hay gente que fluye en la evangelización. Yo cuando se entrega un alma, cuando alguien hace la oración de fe, cuando alguien llega al Señor, hay algo que te produce, vos decís, está pasando la eternidad a través de mí, a través del don, y que Dios está salvando a un alma. Entonces es ahí donde Dios te determinó. Y no digas, ay no, yo no sé cantar, yo no puedo cantar, no llego a cantar. No, disfrutá lo que Dios sí te dio, el lugar donde Dios te puso, y deja fluir ese don que Él ha puesto. Servir. Hay 4 pasos que son importantes y me gustaría que después en las casas de bendición esto fluyera y se pudiera hablar, porque lo importante de la casa de bendición quizás no es que lean esas 2 hojitas, sino lo importante es que se lea, que se aprenda, pero que cada uno identifique el don que tiene su hermano, el don que tiene la persona que está sentada en la silla de al lado, en esa casa de bendición. Por eso es necesario servir. Para descubrir los dones es necesario experimentar el servicio. Para descubrir los dones es necesario probar en la iglesia, probar en el lugar donde estamos, a ver si sé dirigir, involucrarme en un ministerio, intentar enseñar, dirigir, organizar, tocar un instrumento, trabajar con jóvenes, trabajar con niños, para ver si ese don está fluyendo. Es necesario probar. Es necesario recibir consejos, porque seguramente vos que te sentás en la casa de bendición, seguramente tu líder, que te conoce de mucho tiempo, ya identificó el don que Dios puso sobre tu vida. Y no identificó uno, sino capaz que hay muchos más. Conectarse con las personas que sabemos, que son mentores, que son líderes, que nos van a ayudar a desarrollar ese don. Hoy te invito a ponerte de pie en esta mañana, porque Dios está queriendo despertar dones. Te invito a ponerte de pie. Dones y talentos. Dice la palabra de Dios que en un momento, después de mucho tiempo, el Señor vino y se puso delante de quienes les había dado el talento. A uno 5, a uno 2, a uno le dio un talento. Después de mucho tiempo descendió el Señor, bajó y dijo, quiero arreglar cuentas. Dios se nos aparece de vez en cuando y a veces después de mucho tiempo, y vio que si en esta mañana algunos de tus dones, algunos de tus talentos estaban enterrados sin haber entendido que los tenías que administrar para su gloria y para Él, en esta mañana declaramos, Señor, que tomamos una pala en el Espíritu, Señor, y empezamos a cavar, Dios, para desenterrar ese don, Dios, que por vergüenza, Dios, Señor, que por miedo, que por desconocimiento, Señor, que por ignorancia estuvo enterrado tantos años allí, Señor. Tú has venido en esta mañana, esto es una mañana, Dios, como dice tu palabra, que después de mucho tiempo viniste y descendiste a arreglar cuentas, Dios. En esta mañana, Dios, que podamos mostrarte, Señor, ese don que administramos, podamos mostrarte que teníamos 5 y que, Señor, ese don trajo otros 5, ese talento trajo otros 5. Señor, esto que nos has dado, Señor, sea humano, sea espiritual, sea un talento, sea un don, multiplicará en cada uno de nosotros. Te invito a levantar las manos al cielo y decirle, Señor, multiplica, Dios, multiplica en mi vida, Señor. Me comprometo en esta mañana a que crezca, a que desarrolle, a que bendiga la vida de otros. Me comprometo a hacer esa cadena, Dios, donde este don que has puesto en mi vida bendecirá la vida de otros, pero también me dejaré bendecir por los dones, reconociendo que tú le otorgas a cada uno como tú has determinado, que, Señor, está en ti el dar el don, Dios, a cada uno. Señor, en esta mañana, Dios, se han activado sobre cada uno de nosotros, Señor, el dar consejos sabios.
Se ha activado, Dios, el don del mensaje de ciencia, Dios. El don de la gran fe. Se ha activado el don de sanidad. Señor, se ha activado el don de hacer milagros. Se ha activado el don de profetizar. Se ha activado el don de discernir, de hablar idiomas desconocidos. Se ha activado la interpretación conforme a la multigracia de Dios, a la multiforma de dones que Dios nos ha dado, Señor. En esta mañana se han activado para tu reino y para ti, Dios. Fluyan, Dios, fluyan, y sea una semana, Dios, en que se desaten, Dios, en que se desaten, en que se desentierren, en que se despierten, en que soples, Dios, sobre esos dones, en que soples vida, el hálito, Dios, sea sobre el don que tú has determinado, y Señor, se reactive la asignación y el cumplimiento de tu propósito en cada uno de nosotros, para tu gloria, Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén, así